Mi nombre es Isabel y tengo 64 años. Siempre creí que ser madre era un vínculo inquebrantable, hasta que mi propio hijo me miró a los ojos y dijo, «Ya no eres bienvenida aquí». En ese momento, algo se rompió dentro de mí, pero cuando él salió de viaje, descubrí la verdad que ocultaba, y decidí que esta vez sería yo quien tendría la última palabra. Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Llegué al edificio de Andrés con el corazón acelerado y las manos sudorosas alrededor de una caja de madera envuelta en papel de regalo azul. Dentro estaba el carriño que Leo y yo habíamos estado construyendo juntos desde que tenía 3 años. Cada pieza tallada con paciencia en las tardes de domingo, cada rueda barnizada con sus manitas pequeñas guiadas por las mías, cada detalle pensado para que fuera perfecto. Hoy era su cumpleaños número 7, y yo quería sorprenderlo como hacía en los viejos tiempos, cuando mi presencia todavía era motivo de alegría en esa casa. Subí en el ascensor, sintiendo esa mezcla de emoción y nerviosismo que solo una abuela entiende. Había pasado la última semana dándole los toques finales al carriño, pintando pequeños detalles que sabía que a Leo le encantarían. Me imaginaba su rostro iluminándose al verlo, sus brazos rodeando mi cuello mientras gritaba «¡Abuela!», como solía hacer antes. Toqué el timbre y esperé. Escuché pasos del otro lado, voces amortiguadas, y cuando la puerta se abrió, no fue la sonrisa de mi nieto la que me recibió. Carolina apareció en el umbral con una expresión dura que conocía demasiado bien, los labios apretados en una línea delgada y los brazos cruzados como si mi llegada fuera una invasión territorial. No hubo saludo, no hubo cortesía fingida siquiera. Avisar antes no cuesta nada, Isabel. Disparó con una sequedad que cortaba el aire como vidrio roto. Su tono no dejaba espacio para malentendidos. Yo no era bienvenida, yo estorbaba algo importante. Yo era la intrusa que arruinaba la perfección de su día cuidadosamente planeado. Intenté responder, buscar las palabras correctas para suavizar el momento, pero antes de que pudiera articular nada, Andrés apareció detrás de ella. Mi hijo, el niño que crié sola, que abracé en cada pesadilla, que alimenté con el sudor de 2 trabajos. Estaba ahí parado, con el rostro marcado por un cansancio que no era solo físico, con una tensión en los hombros que nunca le había visto. Nos miramos por un segundo que pareció eterno, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre: resignación, como si ya hubiera tomado una decisión de la que no había vuelta atrás. «Mamá, vete, ya no eres bienvenida en esta casa». Las palabras entraron en mi pecho como cuchillos afilados, cada sílaba perforando algo profundo que nunca pensé que podría romperse. El carriño de madera temblaba en mis manos. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Cómo se responde a eso? ¿Cómo se defiende una madre cuando su propio hijo la borra de su vida como si fuera un error que hay que corregir? Fue entonces cuando lo vi. Leo apareció detrás de su padre, asomándose entre las piernas de Andrés con sus ojos grandes y brillantes, llenos de lágrimas que no entendía. «Abuela, ¿por qué te vas?», preguntó con esa voz pequeña y quebrada que me destrozó más que todas las palabras de Andrés juntas. Quise correr hacia él, abrazarlo, decirle que nunca me iría si dependiera de mí, pero Carolina ya había cerrado la puerta con un golpe seco. El sonido del cerrojo resonó en el pasillo vacío como una sentencia final. El corredor del edificio pareció estrecharse mientras bajaba las escaleras con pasos que no sentía míos. El carriño resbaló de mis manos y cayó al suelo con un golpe seco. Las ruedas rodaron en direcciones opuestas, como si también ellas quisieran escapar de ese lugar. Me detuve, miré hacia atrás al paquete azul tirado en el suelo frío, y no tuve fuerzas para recogerlo. Ese regalo que había hecho con tanto amor quedó abandonado exactamente como yo. El silencio a mi alrededor sonaba como una condena. No había música de cumpleaños, no había voces felices de niños. Solo el eco de mis propios pasos, alejándose de la vida que creí que había construido. Salí de ese edificio sintiendo que me habían arrancado la última raíz que me quedaba en el corazón. Pero lo que no sabía en ese momento era que el conflicto recién comenzaba y que la verdad escondida detrás de esa puerta cerrada estaba a punto de explotar,
de una forma que ninguno de ellos imaginaba. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala de mi pequeño apartamento, rodeada de fotos que me miraban desde las paredes como testigos mudos de una historia que ya no tenía sentido. Cerré los ojos y me dejé llevar por los recuerdos, esos que duelen pero que también explican todo. Recordé las madrugadas en las que salía de casa cuando todavía estaba oscuro, con 2 uniformes de limpieza metidos en una mochila raída. Trabajaba en una oficina hasta el mediodía y luego corría a limpiar casas hasta la noche. Andrés era pequeño entonces, apenas 8 años, y lo dejaba con la vecina que me hacía el favor. Nunca reclamé, nunca exigí nada a nadie. Solo daba, daba y daba, porque eso es lo que una madre hace cuando no tiene más opciones que su amor y su fuerza. Andrés creció viendo cómo su madre abría mano hasta del propio alimento para que él pudiera comer bien. Hubo noches en las que yo me acostaba con el estómago vacío, pero con el alma llena al verlo sonreír después de cenar. Nuestra casa era pequeña, apenas 2 habitaciones en un barrio que olía a humedad y a sueños aplazados, pero estaba llena de amor. Era nuestro refugio. Él lo sabía, o al menos yo creía que lo sabía. Cuando Leo nació hace 7 años, mi mundo cambió de nuevo. Dejé uno de mis trabajos para cuidar de mi nieto porque Andrés y Carolina necesitaban ayuda. «No podemos pagar una niñera, mamá», me dijo Andrés con esa voz que usaba cuando necesitaba algo de mí. Y yo, como siempre, dije que sí sin pensarlo. Era yo quien lo buscaba en la guardería cada tarde, quien le daba el baño, quien inventaba voces diferentes para cada personaje de los cuentos que leíamos antes de dormir. Esos fueron los años más felices de mi vida. Leo me llamaba su abuela mágica porque siempre aparecía cuando él me necesitaba. Mientras tanto, Andrés repetía la misma frase como un mantra. «Después te llamo, mamá. Estoy ocupado ahora». Siempre ocupado, siempre ausente, siempre prometiendo tiempo que nunca llegaba. Carolina tampoco ayudaba. Desde el principio noté su incomodidad con mi presencia constante, esos gestos sutiles de rechazo que una mujer reconoce en otra, las miradas de reojo, los suspiros exagerados, las reorganizaciones de horarios que me excluían. Pero yo fingía no percibir nada. Me decía a mí misma que era mi imaginación, que ella solo estaba cansada, que todo mejoraría con el tiempo. Qué ingenua fui. Y luego vinieron las dificultades financieras. Andrés llegó una noche con la cara descompuesta y una carta del banco en las manos. Deudas. Muchas. No me preguntaron, pero yo ofrecí. Pagué facturas, cubrí préstamos, vacié mis ahorros sin cuestionar nada porque eran mi familia. Me convertí en la base silenciosa de todo, en la lámpara del pasillo que siempre está encendida, siempre ahí, pero que nadie nota hasta que se apaga. Yo era la lámpara del pasillo, siempre encendida, siempre ahí, pero nadie notaba mi luz. Acepté la invisibilidad porque creía en el amor de mi hijo. Creía que algún día él se daría cuenta de todo lo que había hecho, de todo lo que había dado. Pero los años de concesiones sin reciprocidad crean grietas profundas en el alma, y esas grietas se ensanchan con cada promesa rota, con cada llamada no devuelta, con cada exclusión disfrazada de olvido. La escena del cumpleaños no surgió de la nada. No fue un arrebato espontáneo ni un mal día. Fue la suma de años siendo empujada hacia el rincón, de ser tratada como un mueble viejo que ya no encaja con la decoración nueva. Y mientras recordaba todo esto en la oscuridad de mi sala, sentí algo diferente creciendo dentro de mí. Ya no era solo dolor, era claridad, una lucidez fría y cortante que me decía que algo tenía que cambiar, y que ese cambio comenzaría conmigo. Todavía recuerdo el día en que Andrés me presentó a Carolina. Fue en un domingo de primavera, en ese pequeño café cerca de mi apartamento donde solíamos desayunar juntos antes de que ella entrara en nuestras vidas. Llegó con un vestido floreado, el cabello perfectamente peinado, y una sonrisa dulce que iluminaba su rostro como si fuera la persona más amable del mundo. «Encantada de conocerte, Isabel», me dijo extendiendo la mano con delicadeza estudiada. Pero había algo en sus ojos que no coincidía con esa sonrisa, algo calculador y frío que me hizo sentir incómoda desde el primer segundo. Al principio intenté ignorar esa intuición maternal que me advertía de peligro. Me dije que estaba siendo paranoica, que era natural sentir celos cuando otra mujer ocupaba el corazón de mi hijo. Pero con el tiempo,
Esa primera impresión se confirmó de formas que nunca imaginé. Poco a poco, casi sin que nadie se diera cuenta, Carolina comenzó a asumir decisiones en la vida de Andrés sin consultar a nadie. Primero fueron cosas pequeñas: qué restaurante elegir, qué película ver, a qué hora reunirse con amigos. Luego escaló a decisiones más grandes: cambiar de trabajo, mudarse de apartamento, dejar de frecuentar ciertos lugares. Lo que había comenzado como una sociedad entre iguales se transformó en un control silencioso pero absoluto. Y Andrés, cansado de su trabajo agotador e inseguro por naturaleza, se dejó guiar por ella como un barco sin timón en medio de una tormenta. Carolina repetía constantemente que solo quería paz en su hogar, que buscaba armonía para su familia. Pero cada vez que yo aparecía, aunque fuera por unos minutos, la tensión en el ambiente se volvía palpable. Era como si mi sola presencia desestabilizara el orden perfecto que ella había construido. Los comentarios sutiles comenzaron a surgir en conversaciones que Andrés me repetía sin darse cuenta de su veneno. Tu mamá invade mucho nuestra privacidad. No sabe cuál es su lugar en esta nueva etapa. Palabras que él pronunciaba como si fueran observaciones neutrales, sin entender que eran dardos envenenados plantados en su mente. Un día llegué a visitarlos y noté que faltaban cosas en la sala. El cojín bordado que le había regalado a Leo con su nombre, la foto enmarcada de Andrés y yo en su graduación, el jarrón de cerámica que había sido de mi madre. Estamos reorganizando, explicó Carolina con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Queremos un estilo más minimalista, más moderno. Lo que realmente quería decir era: estoy borrando tu presencia de esta casa, pieza por pieza. Las visitas que antes eran espontáneas, ahora tenían que ser coordinadas con anticipación, y curiosamente, Carolina siempre encontraba razones por las cuales ese día no era conveniente. Hoy tenemos planes. Leo tiene tarea. Andrés llegará tarde del trabajo. Pronto dejé de intentar visitarlos sin avisar, porque la humillación de ser rechazada en la puerta se volvió insoportable. Carolina comenzó a vetar todo lo relacionado conmigo. Los presentes que traía para Leo eran demasiado extravagantes o no apropiados para su edad. Los horarios que proponía para vernos no funcionaban con su rutina. Hasta mis llamadas telefónicas pasaban por su filtro antes de llegar a mi hijo. Leo lo percibía todo con esos ojos grandes y tristes que me partían el alma. Varias veces intentó defenderme con su vocecita infantil. «Pero yo quiero que la abuela venga», decía. Y Carolina respondía con firmeza disfrazada de dulzura: «Cariño, la abuela puede venir otro día. Hoy necesitamos tiempo en familia». Como si yo no fuera familia. Me sentía cada vez más como una extraña dentro del vínculo que yo misma había construido con tanto esfuerzo y amor. El nieto que había criado se estaba alejando no porque él quisiera, sino porque alguien más decidía por él. Y lo peor de todo era ver cómo Andrés repetía los discursos de su esposa como si fueran pensamientos propios. «Mamá, necesito establecer límites», me dijo un día con una seriedad que no le conocía. «Quiero proteger a mi familia de interferencias externas». «¿Interferencias externas?», repetí sintiendo cómo se me cerraba la garganta. «Andrés, soy tu madre, te crié sola, sacrifiqué todo por ti. ¿Cómo puedes llamarme interferencia?». Pero él ya no me escuchaba realmente. Sus palabras eran de Carolina, su tono era de Carolina, hasta la forma en que me miraba con ligera condescendencia era de Carolina. La tercera Pessoa había tomado el centro del escenario, y yo había sido relegada a un rincón oscuro donde mi voz ya no importaba. Era solo cuestión de tiempo para que llegara el golpe final que me sacaría definitivamente de sus vidas. La manipulación nunca llega de golpe. Es un veneno lento que se infiltra gota a gota hasta que te das cuenta de que todo ha cambiado y ya no sabes exactamente cuándo comenzó. En mi caso, empezó con algo tan simple como mensajes de texto sin respuesta. Yo le escribía a Andrés: «Hijo, ¿puedo pasar mañana a ver a Leo?». Y quien me respondía era Carolina: «Hoy no es buen día, Isabel. Andrés está muy ocupado con el trabajo». Al principio pensé que solo estaba ayudando a su esposo, que tal vez él le había pedido que contestara porque estaba en una reunión, pero luego se convirtió en un patrón constante. «Estamos ocupados. Leo está cansado. Tenemos planes familiares».
Siempre había una excusa perfectamente razonable, siempre había un motivo válido por el cual ese día, esa semana, ese mes, no era conveniente que yo apareciera. Las reuniones familiares se volvieron campos minados emocionales. Cuando lograba estar presente en alguna cena o celebración, notaba los olhares que Carolina y Andrés intercambiaban por encima de la mesa. Miradas que decían cosas que yo no podía escuchar, pero que sentía en el estómago como puñetazos. Cuando yo hablaba, Carolina desviaba sutilmente la conversación hacia otro tema. Cuando yo intentaba jugar con Leo, ella de repente recordaba que el niño tenía que hacer algo urgente en su habitación. Los objetos que yo había regalado con tanto cariño comenzaron a desaparecer misteriosamente. Primero fue el álbum de fotos que había armado para Leo, con imágenes de cuando Andrés era niño. «No sé dónde quedó, mamá», me dijo mi hijo encogiéndose de hombros como si no fuera importante. Luego fue el suéter tejido a mano que me había tomado meses completar. «Leo ya no le queda», explicó Carolina, aunque yo sabía que le quedaba perfecto. Después fue el muñeco de peluche que había sido mi regalo de Navidad. Cada desaparición era una pequeña muerte, un mensaje silencioso de que mi presencia en esa casa estaba siendo borrada sistemáticamente. Leo lo veía todo, pero no decía nada. Era demasiado pequeño para entender las dinámicas de poder entre los adultos, pero lo suficientemente inteligente para saber que algo malo pasaba cuando mencionaba mi nombre. Aprendió a callarse, a no pedir verme, a no preguntar por mí. El miedo a que sus padres se enojaran con él era más fuerte que su deseo de estar con su abuela, y eso me rompía el corazón de formas que no puedo describir con palabras. Andrés se volvió distante de una manera que nunca había experimentado con él. Cuando me miraba, había algo en sus ojos que parecía vergüenza, como si mi existencia misma fuera un recordatorio incómodo de un pasado que él prefería olvidar. Ya no me llamaba para contarme sobre su día, ya no me preguntaba cómo estaba, ya no buscaba mi consejo para nada. Me había convertido en una obligación molesta que tenía que tolerar ocasionalmente por pura cortesía social. Carolina perfeccionó el arte de la insinuación venenosa. «Isabel, creo que estás exagerando un poco», me decía con tono comprensivo cuando yo intentaba expresar mi dolor. «Eres muy sensible. Tal vez deberías hablar con alguien sobre eso». Convertía mi sufrimiento legítimo en un defecto de mi carácter, en una debilidad emocional que yo necesitaba superar. Y lo peor era que Andrés asentía con la cabeza, validando cada una de sus palabras crueles. Las pequeñas humillaciones se acumulaban como gotas de agua que eventualmente crean un océano. Las interrupciones constantes cuando yo hablaba, los susurros entre ellos que claramente eran sobre mí, las ironías disfrazadas de bromas. «Ay, Isabel, siempre tan dramática», decía Carolina riéndose como si fuera adorable mi supuesta tendencia a exagerar. La frieza crecía día a día, pero siempre mantenían una máscara de cordialidad superficial que hacía imposible confrontarlos sin parecer la loca de la familia. Poco a poco, sin que yo pudiera defenderme efectivamente, se construyó una narrativa en la que yo era la villana de la historia. Isabel es inconveniente. Isabel no respeta límites. Isabel es posesiva y controladora. Y Andrés, mi propio hijo, comenzó a creer en esa versión distorsionada de quién era yo. La mujer que lo había criado sola, que había sacrificado todo por él, ahora era vista como un problema que había que manejar con diplomacia. Yo sentía la mudanza en el aire como se siente una tormenta aproximándose, pero me callaba para no causar problemas. Me tragaba las lágrimas, aceptaba las excusas, sonreía cuando me dolía el alma, porque todavía tenía esperanza de que las cosas mejoraran, de que Andrés eventualmente vería la verdad. Mi corazón ya sabía que algo mucho peor estaba por venir. La exclusión del cumpleaños de Leo fue solo el primer colapso visible de una estructura que llevaba años deteriorándose en silencio. Y el próximo golpe llegaría muy pronto. Capítulo 5. La protagonista intenta mantener la paz. Al día siguiente del cumpleaños, desperté con los ojos hinchados de tanto llorar y el cuerpo pesado como si hubiera cargado piedras toda la noche. Lo primero que hice fue tomar el teléfono con manos temblorosas y marcar el número de Andrés. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Luego saltó el buzón de voz. Volví a intentar.
Misma respuesta. Y otra vez. Nada. Mi hijo no quería hablar conmigo. Ese era el mensaje claro y doloroso que me enviaba con cada llamada ignorada. Entonces hice algo que todavía me avergüenza recordar. Le escribí un mensaje pidiéndole disculpas. Hijo, si hice algo que te molestó, perdóname. No era mi intención aparecer sin avisar en el cumpleaños de Leo. Solo quería darle su regalo. Por favor, hablemos. Releí esas palabras antes de enviarlas y sentí náuseas. ¿Por qué estaba yo pidiendo perdón? ¿Qué había hecho mal, además de amar demasiado y querer estar presente en la vida de mi nieto? Pero la culpa ya había caído sobre mí como una losa de concreto, y aunque sabía en mi corazón que no merecía cargar con ella, no podía evitar sentirla. Para mantener la paz, para no romper el frágil hilo que todavía nos conectaba, comencé a justificar a Carolina en mi mente. Está cansada, me decía a mí misma mientras preparaba un té que no tenía ganas de tomar. Es normal que quiera proteger su espacio. Tiene un niño pequeño, responsabilidades, presiones. No es personal. Pero cada justificación sonaba hueca incluso en mi propia cabeza, como mentiras piadosas que nos contamos para sobrevivir al dolor. Pasé 2 días escribiendo una carta para Andrés. La reescribí 5 veces, buscando las palabras perfectas que pudieran llegar a su corazón sin sonar acusatoria ni desesperada. Le hablé de nuestro pasado juntos, de los sacrificios que había hecho con amor, de cuánto lo amaba y cuánto extrañaba ser parte de su vida. La metí en un sobre, la sellé y caminé hasta su edificio para dejarla en su buzón. Esperé una respuesta durante semanas. Nunca llegó. Hubo momentos en los que pensé en tocar su puerta, en plantarme ahí hasta que me escuchara, pero cada vez que me preparaba para hacerlo, recordaba esa mirada en sus ojos cuando me dijo, vete, ese tono final en su voz que no admitía réplica, y me detenía en seco, con la mano levantada hacia el timbre, pero sin valor para presionarlo. Las noches eran las peores. Me abrazaba al carriño de madera que Leo nunca pudo recibir, acariciando sus ruedas pintadas y recordando la primera vez que Andrés había jugado con un carrito similar en el parque cerca de nuestra casa antigua. Tenía 4 años y corría por el pasto haciendo sonidos de motor mientras yo lo perseguía riendo. «¡Más rápido, mamá!», gritaba con esa alegría pura que solo tienen los niños. ¿Cuándo había perdido ese niño que me amaba incondicionalmente? ¿En qué momento se había convertido en este hombre que me cerraba puertas en la cara? La esperanza es terca y se niega a morir incluso cuando toda la evidencia dice que debería. Él va a buscarme, me repetía cada mañana al despertar. Siempre me buscó cuando tenía problemas. Esta vez será igual. Solo necesita tiempo para darse cuenta del error que está cometiendo. Pero los días pasaban lentos y pesados, y nada cambiaba. El teléfono no sonaba con su nombre en la pantalla, no aparecían mensajes pidiendo disculpas, no tocaban mi puerta con arrepentimiento. Comencé a culparme por cosas que no tenían sentido. Fui demasiado buena, pensaba mientras lavaba los platos que solo yo usaba. Estuve demasiado presente. Fui demasiado madre, como si el amor excesivo fuera un defecto que merecía castigo, como si haber dado todo de mí fuera la razón por la cual ahora me quitaban todo. Sufocaba mi propio dolor porque tenía miedo de que expresarlo significara perder definitivamente el vínculo con Leo. Si me quejo, si hago escándalo, nunca más lo veré. Me convencía mientras contenía las lágrimas que querían salir. Tengo que ser paciente, comprensiva, silenciosa. Me obligaba a mantener la dignidad incluso mientras me desangraba por dentro. A caminar con la cabeza en alto, cuando lo único que quería era derrumbarme y gritar hasta que alguien escuchara mi dolor. Me forzaba a creer que todo podía mejorar, que esto era solo una fase difícil que eventualmente pasaría. Las familias pelean y se reconcilian, me decía. Esto no es el final, pero había algo en el fondo de mi alma, una vocecita que susurraba verdades que yo no quería escuchar, que me advertía que lo peor todavía estaba escondido, esperando el momento perfecto para revelarse y destruir definitivamente lo poco que quedaba de mi mundo. 3 días después de mi último intento fallido de comunicarme con Andrés, recibí un mensaje corto y frío. «Mamá, estaré de viaje de negocios la próxima semana. Carolina irá a visitar a su madre en Córdoba y llevará a Leo con ella. La casa estará vacía. Por favor, no intentes venir.
El tono era definitivo, como una orden militar que no admitía desobediencia. Pero lo que Andrés no sabía era que ese mensaje, diseñado para mantenerme alejada, terminaría siendo la llave que abriría todas las puertas que ellos habían cerrado con tanto cuidado. Esa noche no pude dormir. Había algo extraño moviéndose dentro de mí, una mezcla inquietante de dolor profundo y un coraje que no sabía que poseía. Durante años me había tragado humillaciones, había aceptado rechazos, había justificado lo injustificable. Pero ahora, con la casa de mi hijo vacía y todas esas preguntas sin respuesta dando vueltas en mi cabeza, sentí que tal vez era hora de buscar verdades que nadie quería mostrarme. Recordé algo que siempre me había parecido extraño. Desde que Andrés y Carolina se mudaron a esa casa hace 5 años, el ático estaba cerrado con un candado grande y antiguo. Es solo almacenamiento de cosas viejas, explicaba Andrés cada vez que yo preguntaba. No hay nada interesante ahí arriba, pero la forma en que lo decía, con ese tono defensivo y esa mirada esquiva, siempre me había generado sospechas. ¿Qué guardaba mi hijo con tanto celo? ¿Por qué prohibía expresamente que alguien, incluso Leo, subiera a esas escaleras? 2 días después, mientras limpiaba mi apartamento tratando de distraer mi mente del dolor constante, encontré algo que había olvidado por completo. En una caja de zapatos donde guardaba recuerdos, estaba la llave maestra que Andrés me había dado años atrás cuando se mudó a esa casa. Por si hay una emergencia, mamá, me había dicho entonces, cuando todavía me consideraba parte importante de su vida. Era una llave universal que abría todas las cerraduras del edificio, incluyendo, supuse con el corazón acelerado, el candado del ático. La sostuve en mi mano temblando. ¿Realmente iba a hacer esto? ¿Iba a entrar a la casa de mi hijo sin permiso, a violar su privacidad de esta manera? Pero entonces recordé la puerta cerrada en mi cara, las palabras «ya no eres bienvenida», las lágrimas de Leo preguntando por qué me iba, y supe que tenía que hacerlo. Tenía que entender qué estaba pasando realmente, qué secretos se escondían detrás de tanto rechazo inexplicable. Al día siguiente, cuando estaba segura de que todos se habían ido, tomé un taxi hasta el edificio de Andrés. Mis manos sudaban mientras subía en el ascensor. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Abrí la puerta del apartamento con la llave que nunca me habían pedido devolver, y el silencio dentro me recibió como un presagio. Caminé directamente hacia las escaleras que llevaban al ático. Cada peldaño crujía bajo mis pies como si protestara por mi intrusión. Cuando llegué al candado, inserté la llave maestra con manos que apenas podía controlar. Por un momento pensé que no funcionaría, que todo esto había sido una idea absurda. Pero entonces escuché el clic metálico, ese sonido que haría eco en mi memoria para siempre, y el candado se abrió. El ático estaba oscuro y olía a polvo acumulado durante años. Busqué el interruptor de luz y cuando finalmente lo encontré, lo que vi me dejó sin respiración. Cajas. Docenas de cajas apiladas cuidadosamente, todas etiquetadas con fechas y nombres. Documentos amarillentos por el tiempo desperdigados sobre una mesa vieja. Carpetas organizadas con precisión obsesiva. Me acerqué lentamente, como si estuviera caminando dentro de una verdad antigua que había estado esperando ser descubierta. Abrí la primera caja y encontré fotos mías que habían desaparecido de los álbumes familiares. Fotos de mi graduación, de Andrés bebé, de nosotros juntos en momentos felices. Todas escondidas aquí como si mi historia necesitara ser borrada. En otra caja estaban los dibujos que Leo me había hecho durante años, esos que nunca recibí porque Carolina decía que se habían perdido. Pero lo peor estaba en una carpeta manila etiquetada con mi nombre completo. La abrí con dedos temblorosos y lo que vi hizo que el mundo se derrumbara bajo mis pies. Documentos legales con mi firma. Pero yo nunca había firmado esos papeles. Préstamos bancarios que no recordaba haber solicitado. Contratos que nunca había visto. Mi firma, una y otra vez, en documentos que comprometían mi patrimonio, mis ahorros, mi futuro. Andrés había falsificado mi firma. Mi propio hijo había cometido fraude usando mi identidad. Y de repente, todo tuvo sentido. El rechazo repentino, la exclusión calculada, el distanciamiento forzado. No querían que yo descubriera lo que habían hecho.
La ruptura ya no era solo emocional, era moral, legal, criminal. Y yo estaba parada en medio de la evidencia, sintiendo cómo se rompía definitivamente lo último que quedaba de mi confianza en el hijo que había criado. Me senté en el piso polvoriento del ático, rodeada de evidencia que demostraba que mi vida había sido violada de formas que nunca imaginé posibles. Con manos temblorosas, comencé a revisar cada documento, cada papel, cada carpeta, sintiendo cómo con cada página que leía se desmoronaba la imagen que tenía de mi hijo y de la vida que creía haber construido. Había deudas enormes registradas a mi nombre. Un préstamo bancario por 60,000 pesos que supuestamente yo había solicitado hace 3 años para inversión inmobiliaria. Nunca había solicitado ese préstamo. Nunca había visto ese dinero. Pero ahí estaba mi firma, perfectamente falsificada en documentos oficiales que comprometían mis escasos ahorros y mi futura jubilación. Encontré la solicitud de un cartón de crédito que había sido aprobado usando mis documentos personales. Los extractos mostraban compras lujosas, muebles caros, electrónicos de última generación, viajes, restaurantes exclusivos. Todo cargado a mi nombre mientras yo vivía ajustando cada centavo para llegar a fin de mes. La deuda acumulada ya superaba los 80,000 pesos, una cifra que jamás podría pagar con mi pensión miserable. Recibos, extractos bancarios, comprobantes de transferencias, todo meticulosamente escondido en ese ático como si fuera un cementerio de secretos que nunca debían salir a la luz. Cada papel era una puñalada, cada cifra era una traición. Cada firma falsificada era la prueba tangible de que mi propio hijo me había estado usando y destruyendo financieramente, mientras yo creía que solo me estaba alejando emocionalmente. Pero lo que más me destrozó fueron las conversaciones impresas entre Andrés y Carolina. Mensajes de WhatsApp que alguien, probablemente Carolina, en un ataque de paranoia, había impreso y guardado. «Tienes que cortar a tu madre de nuestras vidas para siempre», escribía ella. «Es un lastre que nos impide avanzar. Mientras ella esté cerca, nunca seremos verdaderamente libres». Y Andrés respondía, «Lo sé, pero no es fácil. Es mi madre». Y Carolina, «Tu madre o tu familia. Elige». Había más. Cartas que Leo había escrito para mí con su letra infantil e irregular. Cartas que nunca llegaron a mis manos. «Querida abuela, te extraño mucho. ¿Por qué ya no vienes? ¿Hice algo malo? Te amo». Cada palabra era un golpe directo al corazón. Mi nieto me había buscado, me había extrañado, había tratado de mantener el contacto, pero alguien había interceptado sus intentos de amor. Encontré dibujos rasgados en pedazos pequeños, como si alguien hubiera querido asegurarse de que nunca pudieran ser reconstruidos. En uno de los fragmentos alcanzaba a ver lo que Leo había escrito con crayola roja. «Mi abuela Isabel es la mejor». Junto a los pedazos había una nota en la letra perfecta de Carolina. «Leo dibuja a Isabel demasiado grande, más grande que a nosotros. Esto tiene que parar. Está obsesionado con ella». Leí y releí cada documento con el cuerpo temblando de una forma que no podía controlar. No era solo temblor de miedo o de dolor. Era algo más profundo y más terrible. La muerte de la inocencia. El fin de la fe ciega en el amor familiar. El amor que había guiado toda mi vida se convirtió en una herida abierta que supuraba traición. La confianza que había depositado ciegamente en mi hijo se desintegró hasta convertirse en polvo que se escurría entre mis dedos. Pero en medio de ese colapso emocional, algo extraordinario sucedió. Saqué mi teléfono celular y comencé a fotografiar todo metódicamente. Cada documento, cada mensaje, cada carta rasgada, cada extracto bancario. Organicé las evidencias por fecha y por tipo de fraude. Las catalogué con precisión casi forense, creando carpetas digitales que respaldé en 3 lugares diferentes. Ese ático no era un lugar, pensé mientras bajaba las escaleras con todas las pruebas guardadas en una caja grande. Era un cementerio de verdades que ellos creían que permanecerían enterradas para siempre. Por primera vez en meses, tal vez en años, no sentí culpa. No me culpé por ser demasiado buena o demasiado presente. No busqué justificaciones para las acciones de Andrés o de Carolina. No intenté convencerme de que tal vez yo había malinterpretado la situación o exagerado la gravedad de lo que había encontrado. En lugar de culpa,
Sentí algo claro y cortante como cristal, lucidez absoluta. La niebla de la negación se disipó completamente y pude ver la realidad con una claridad que casi dolía físicamente. Mi hijo no era la víctima de una esposa manipuladora. Era un adulto que había tomado decisiones conscientes de defraudarme, usarme y descartarme. Carolina no había corrompido a un hombre bueno. Había encontrado a alguien dispuesto a traicionar a su propia madre por conveniencia y dinero. Esa lucidez no me hizo sentir mejor, pero me dio algo que había perdido hacía mucho tiempo: poder. El poder que viene de conocer la verdad completa, de tener evidencia irrefutable, de saber exactamente contra qué y contra quiénes estaba luchando. Cerré la puerta del apartamento de Andrés por última vez, llevándome conmigo todas las pruebas de su traición. Y supe, con una certeza que me llenaba de fuerza fría, que esta vez no sería yo quien suplicara perdón o comprensión. Esta vez, la verdad tendría voz, y esa voz sería la mía. Andrés regresó de su viaje de negocios 3 días después, probablemente esperando encontrar todo exactamente como lo había dejado: sus secretos seguros en el ático cerrado, su madre mantenida a distancia, su vida cómoda construida sobre mentiras y fraude. Pero cuando abrió la puerta de su apartamento, lo que encontró fue un ático completamente vacío y una carta mía sobre la mesa del comedor, escrita con letra firme y sin una sola disculpa. La carta era breve y directa: Andrés, encontré todo. Todo lo que escondiste, todo lo que me hiciste, todas las mentiras. Las pruebas están en lugar seguro. Tenemos que hablar, hoy. Mamá. No pasaron ni 30 minutos antes de que escuchara golpes desesperados en mi puerta. Bang, bang, bang. Tan fuerte que los vecinos probablemente pensaron que había una emergencia. Abrí lentamente y ahí estaba mi hijo, con el rostro descompuesto por el pánico, los ojos desorbitados, el cabello despeinado como si se hubiera estado jalando de él durante todo el camino hasta mi apartamento. «¿Qué hiciste, mamá?», gritó antes siquiera de que yo pudiera saludarlo. Su voz temblaba entre la furia y el terror. «¿Qué hiciste con las cosas del ático? No tenías derecho. Esa es mi casa, mi privacidad». Permanecí completamente calma, una calma que me sorprendió a mí misma. Era como si todos los años de aceptar humillaciones y tragarme el dolor me hubieran preparado para este momento exacto. «Pasa, Andrés», dije con voz suave pero firme. «Creo que tienes razón. Tenemos mucho de qué hablar». Entró como un tornado, caminando de un lado a otro de mi pequeña sala como un animal enjaulado. «Explícame qué hiciste. ¿Dónde están los documentos? ¿Qué te llevaste?» Me senté en el sofá y señalé la silla frente a mí. «Siéntate». No fue una sugerencia, fue una orden. Y para mi sorpresa, él obedeció, tal vez porque algo en mi tono le hizo entender que esta vez las reglas del juego habían cambiado radicalmente. Saqué una carpeta gruesa del mueble junto al sofá y la coloqué sobre la mesa de centro entre nosotros. «Lo que evitaste mirar toda tu vida», dije mientras abría la carpeta para mostrarle las copias organizadas, numeradas y marcadas con resaltador de todos los documentos fraudulentos que había encontrado. Andrés se inclinó hacia adelante y comenzó a hojear los papeles. Vi cómo su rostro pasaba del rojo de la ira al blanco cadavérico del terror. Sus manos temblaban mientras reconocía su propia firma falsificada una y otra vez en documentos que me comprometían financieramente de formas devastadoras. Esto no es... Yo no... Comenzó a balbucear, pero las palabras se le atascaban en la garganta. La negación duró apenas unos segundos antes de transformarse en ira defensiva. «Tú no entiendes nada. Estábamos desesperados, no teníamos opciones. Tú nunca entendiste la presión bajo la que vivimos». «¿Así que falsificar mi firma es justificable cuando estás bajo presión?», pregunté con una calma que contrastaba brutalmente con sus gritos. «Endeudarme por 80,000 pesos sin mi conocimiento es aceptable porque tú y Carolina querían mantener un estilo de vida que no podían pagar». Su ira se desinfló como un globo pinchado y lo que quedó fue algo mucho más devastador: llanto. Andrés, mi hijo adulto de 35 años, comenzó a llorar con sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. «No quería hacerlo», gimió entre lágrimas, «pero Carolina dijo que era la única forma.
que tú nunca te darías cuenta, que de todas formas no necesitabas ese dinero porque vivías sola y simple. Su teléfono comenzó a sonar. El nombre de Carolina iluminó la pantalla. Sonó y sonó. Andrés miró el teléfono y luego me miró a mí, claramente dividido entre responder a su esposa y continuar esta conversación que estaba destruyendo todas sus defensas. «Contesta», le dije. «Dile dónde estás. Dile que yo sé todo». Él negó con la cabeza y rechazó la llamada. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Y otra vez. Y otra vez. Carolina trataba desesperadamente de controlar la situación desde donde estuviera, probablemente sintiendo que su castillo de mentiras se estaba derrumbando. «No vine aquí a destruirte, Andrés», dije mirándolo directamente a los ojos llorosos. «Vine a mostrarte en quién te convertiste, en el tipo de hombre que traiciona a su propia madre, que falsifica documentos, que permite que su esposa lo manipule para cometer fraude. ¿Es este el hombre que querías ser? ¿Es este el ejemplo que quieres darle a Leo?» Intentó culparme una última vez, un último intento desesperado de desviar la responsabilidad. «Si tú no hubieras sido tan presente todo el tiempo, si nos hubieras dado espacio». «No», lo interrumpí con firmeza. «No vas a hacer esto. No vas a convertir tu decisión de defraudarme en mi culpa por amarte demasiado. La máscara ya cayó, Andrés, y no hay forma de volver a ponerla». El silencio que siguió fue absoluto. Andrés me miró como si me viera por primera vez en su vida, como si finalmente entendiera que la mujer frente a él ya no era la madre sumisa que aceptaba cualquier cosa. La relación entre nosotros cambió irrevocablemente en ese momento, en esa sala pequeña llena de verdades que ya no podían ser ignoradas. Después de que Andrés se fue de mi apartamento esa noche, destrozado pero sin haber pedido verdadero perdón, volví a revisar los documentos que había traído del ático. Necesitaba asegurarme de que no me había perdido nada, de que había visto toda la dimensión del engaño. Y fue entonces cuando encontré algo que hizo que se me revolviera el estómago de una forma que nunca había experimentado. Escondido entre los extractos bancarios y las facturas falsificadas, había un contrato de seguro de vida. A mi nombre. Un seguro que yo nunca había contratado, nunca había firmado, nunca había autorizado. La póliza era por 200,000 pesos, una cantidad sustancial que se pagaría al beneficiario en caso de mi muerte. Y el beneficiario listado era Andrés. Pero lo verdaderamente escalofriante estaba en las cláusulas del contrato y en los documentos adjuntos. Según los términos, Andrés podría activar ciertos beneficios anticipados una vez que yo cumpliera 65 años, que sería el próximo año. Y en una carpeta separada encontré formularios parcialmente completados para iniciar ese proceso. Mi hijo había estado planeando cobrar ese seguro. Había estado preparando el terreno para liberarse de mí de la forma más definitiva y rentable posible. Las manos me temblaban tanto que casi no podía sostener los papeles. ¿Realmente mi propio hijo había llegado a este punto? ¿Había considerado seriamente mi muerte como una solución financiera? El estómago se me revolvía con una mezcla de náusea y horror que me hacía difícil respirar. Este no era solo fraude o robo. Esto era algo mucho más oscuro. Algo que rozaba lo inimaginable. Seguí buscando entre los documentos con una desesperación febril y encontré más mensajes impresos entre Andrés y Carolina que confirmaban mis peores sospechas. «Cuando cumpla 65, podemos activar el proceso», escribía Carolina. «Es completamente legal si se hace bien. Nadie sospechará nada». Y Andrés respondía con dudas. «No sé si puedo hacer esto». Pero Carolina insistía. «Es ella o nosotros. Ella o el futuro de Leo. Tienes que elegir». Los mensajes revelaban que Carolina había sido la arquitecta principal de todo el fraude. Ella había investigado las opciones legales, había encontrado las lagunas en el sistema, había presionado a Andrés paso a paso hasta convertirlo en alguien capaz de traicionar a su propia madre de formas que antes habrían sido impensables. «Tienes que cortar a Isabel de nuestras vidas para siempre», escribía en un mensaje fechado hace 6 meses. «Mientras ella exista, nunca seremos verdaderamente libres. Ella es el obstáculo entre nosotros y la vida que merecemos». Me senté en el piso de mi sala, rodeada de toda esa evidencia de maldad calculada, y algo dentro de mí cambió fundamentalmente. Durante meses, quizás años, me había culpado a mí misma por la ruptura con mi hijo.
Había creído que tal vez yo era demasiado presente, demasiado controladora, demasiado madre. Había aceptado la narrativa de que yo era el problema que necesitaba ser resuelto. Pero ahora, con toda la verdad desplegada frente a mí como un mapa de horror, finalmente entendí. No era yo quien estaba destruyendo a la familia. Eran ellos quienes se estaban destruyendo a sí mismos con su avaricia, su manipulación, su disposición a sacrificar vínculos sagrados en el altar de la conveniencia financiera. Yo no era el cáncer que necesitaba ser extirpado. Yo era la víctima de un plan elaborado para usarme, defraudarme y eventualmente descartarme. Guardé todos los documentos en un sobre grande de seguridad jurídica que compré específicamente para este propósito. Hice copias adicionales que deposité en una caja de seguridad en el banco y envié versiones digitales a una cuenta de correo electrónico que solo yo conocía. Esta vez no habría forma de que destruyeran la evidencia o manipularan la narrativa. Por primera vez, entendí la verdadera dimensión de la manipulación a la que había sido sometida. No había sido solo rechazo emocional o distanciamiento familiar. Había sido un plan sistemático para aislarme, defraudarme y prepararme para ser eliminada de sus vidas de la forma más permanente posible. La verdad era absolutamente devastadora. Me obligó a confrontar la realidad de que el hijo que amaba incondicionalmente era capaz de considerarme un problema que resolver en lugar de una persona que amar. Pero en medio de esa devastación, también encontré algo inesperado: liberación. La imagen del hijo perfecto que había construido en mi mente se desmoronó completamente, y con su caída se fue también la obligación de seguir sacrificándome por alguien que nunca había valorado esos sacrificios. En el espacio vacío que dejó esa imagen rota, comenzó a surgir algo nuevo. Una mujer que siempre había tenido miedo de ser, pero que ahora no tenía más opción que convertirse. Fuerte, libre y dispuesta a defenderse sin pedir disculpas por ello. La Isabel, sumisa y abnegada, había muerto en ese ático lleno de secretos. La que quedaba era alguien completamente diferente, alguien que finalmente entendía que el amor verdadero nunca requiere la destrucción de uno mismo. Los días siguientes los dediqué a tomar decisiones que hubieran sido impensables para la Isabel de hace apenas unas semanas. Pero esa Isabel ya no existía. Había sido reemplazada por una mujer que finalmente había aprendido que protegerse a sí misma no era egoísmo, sino supervivencia necesaria. Vacié completamente el ático de Andrés, no como acto de venganza, sino como liberación de años de silencio forzado. Cada caja que bajé, cada documento que rescaté de ese cementerio de verdades, era un paso hacia recuperar mi propia historia que ellos habían intentado borrar. Guardé todo en mi apartamento primero. Luego organicé las evidencias más importantes en carpetas legales que deposité en 3 lugares seguros diferentes. Una caja de seguridad en el banco, con mi abogada, y con una amiga de confianza que ni siquiera conocía a Andrés. Decidí algo fundamental. Nunca más escondería la verdad para proteger a personas que habían usado mi silencio como arma contra mí. Durante toda mi vida había guardado secretos, había ocultado dificultades, había minimizado abusos para mantener la paz familiar. Pero esa paz había sido siempre unilateral, construida sobre mi disposición a sufrir en silencio, mientras otros vivían cómodamente a costa mía. Comencé a cerrar, una por una, todas las cuentas y servicios que mantenían a Andrés confortablemente instalado en su vida de mentiras. La cuenta bancaria conjunta que había abierto para emergencias y de la cual él retiraba dinero regularmente sin explicaciones. El seguro médico complementario que yo pagaba para Leo porque ellos no podían costear uno mejor. La suscripción al club deportivo que Carolina usaba 3 veces por semana. El plan de internet y cable que estaba a mi nombre, pero que utilizaban en su casa. Cada cancelación era un acto de autodeterminación. La madre invisible que existía solo para dar sin recibir, para servir sin ser valorada, para amar sin ser respetada, murió definitivamente en esos días de decisiones firmes. Y en su lugar nació algo que me asustaba un poco, pero también me llenaba de una fuerza desconocida. Una mujer que se negaba rotundamente a ser usada nunca más, sin importar quién pidiera ese uso o bajo qué pretexto emocional lo solicitara.
Llamé a Andrés y le comuniqué mis límites con una claridad que no admitía negociación. No haré una denuncia penal por el fraude, le dije con voz firme, pero solo porque no quiero que Leo crezca sabiendo que su padre estuvo en prisión. Sin embargo, pagarás cada centavo de las deudas que pusiste a mi nombre. Trabajaremos con un abogado para transferir todo de vuelta a ti, y hasta que eso esté completamente resuelto, no tendremos ninguna relación. Mamá, por favor, podemos arreglarlo de otra forma, suplicó él con voz quebrada. No tienes que ser tan drástica, podemos hablarlo, encontrar un término medio. No hay término medio entre el fraude y la honestidad, Andrés. Respondí sin ceder ni un milímetro. No hay punto intermedio entre traicionarme y respetarme. Tomaste decisiones durante años. Ahora yo tomo las mías. Intentó negociar, como hacía siempre que algo no le convenía. Ofreció disculpas vacías, promesas huecas de cambio, explicaciones elaboradas que culpaban a las circunstancias y a Carolina, pero nunca completamente a él mismo. Pero esta vez, sus tácticas de manipulación emocional rebotaban contra un muro que yo misma había construido con cada traición descubierta. Vi algo en sus ojos durante esas conversaciones difíciles que me impactó profundamente. Por primera vez en su vida, Andrés me veía realmente como una persona adulta con derechos, límites y capacidad de defensa propia. Durante 35 años yo había sido simplemente mamá, una función más que una persona, alguien que existía para facilitar su vida sin exigir reciprocidad. Pero ahora, enfrentado con una madre que se negaba a seguir ese papel, que reclamaba respeto y exigía consecuencias, él estaba aterrorizado. Y ese terror me confirmó que estaba haciendo lo correcto. Elegí mi propia dignidad sobre su comodidad. Elegí mi futuro financiero sobre su conveniencia. Elegí respetarme a mí misma más de lo que lo amaba a él. Y esa elección, aunque dolorosa, era absolutamente necesaria. Comencé a empacar una maleta, no para escapar, sino para recomecer. Busqué información sobre esa pequeña ciudad costera donde siempre había soñado vivir, pero que nunca había considerado seriamente porque, ¿qué pasaría con Andrés y Leo si me alejo? Ahora esa pregunta tenía una respuesta clara. Ellos seguirían sus vidas exactamente como lo habían estado haciendo, con o sin mi presencia. La transformación era completa e irreversible. No había vuelta atrás a la mujer que había sido, y aunque el camino adelante era incierto y a veces atemorizante, al menos era mío. Finalmente, completamente, indiscutiblemente mío. Pasaron 6 meses antes de que volviera a saber algo sustancial sobre la vida de Andrés. Durante ese tiempo mantuve mi distancia deliberadamente, enfocándome en reconstruir mi propia existencia lejos del caos que había dejado atrás. Pero las noticias eventualmente llegaron a través de conocidos mutuos, y lo que escuché me confirmó algo que ya intuía. Las consecuencias de sus acciones finalmente lo estaban alcanzando. Andrés había intentado mantener la fachada de vida normal después de nuestro confronto devastador. Seguía yendo al trabajo cada mañana. Llevaba a Leo a la escuela. Asistía a reuniones familiares de Carolina, actuando como si nada hubiera cambiado fundamentalmente en su mundo. Pero las personas cercanas a él notaban algo diferente. Una tensión constante en sus hombros, una distracción perpetua en sus ojos, una culpa que se filtraba a través de cada conversación forzadamente casual. La culpa lo carcomía por dentro como un ácido lento pero implacable. Por las noches no podía dormir, dando vueltas en la cama mientras su mente reproducía una y otra vez las imágenes de mi rostro cuando descubrí el fraude, las palabras que le dije sobre el hombre en que se había convertido. La fraude que había cometido era cada vez más difícil de sostener, no solo logísticamente, sino moralmente. Cada vez que miraba a Leo, veía en los ojos de su hijo una pregunta silenciosa. ¿Por qué la abuela ya no viene? Carolina, lejos de apoyarlo en este proceso de culpa emergente, lo presionaba aún más. «No puedes desmoronarte ahora», le decía con frialdad calculada. «Si muestras debilidad, si admites lo que hicimos, todo se derrumbará. Tienes que mantener el control». Pero Andrés ya no tenía control sobre nada, mucho menos sobre la espiral descendente en la que se encontraba. Una noche, después de que Carolina hiciera otro comentario despectivo sobre mí durante la cena, algo dentro de Andrés finalmente explotó. «¡Basta!»,
gritó golpeando la mesa con tanta fuerza que los platos saltaron. Basta de hablar de mi madre como si fuera basura. Ella nos dio todo y nosotros la destruimos. Y tú me convenciste de hacerlo. La discusión escaló rápidamente. Años de tensiones reprimidas saliendo a la superficie en una avalancha de acusaciones mutuas. Leo escuchaba desde su habitación, llorando silenciosamente mientras el matrimonio de sus padres se desintegraba en gritos y reproches. Ese fue solo el principio. Las peleas se volvieron frecuentes y cada vez más violentas emocionalmente. El matrimonio que había parecido tan sólido desde afuera comenzó a mostrar todas las grietas que siempre habían estado ahí, ocultas bajo capas de manipulación y conveniencia mutua. Andrés comenzó a perder contratos en el trabajo porque ya no podía concentrarse, porque llegaba a las reuniones con ojeras profundas y las manos temblando. Perdió la paz que alguna vez había tenido, por superficial que hubiera sido. Perdió la confianza de colegas que empezaron a notar que algo estaba muy mal en su vida personal. Los amigos del matrimonio, aquellos que habían cenado en su casa y celebrado con ellos durante años, comenzaron a percibir el comportamiento manipulador de Carolina. Las máscaras son difíciles de mantener cuando la presión aumenta, y Carolina ya no tenía la energía para fingir amabilidad cuando su mundo cuidadosamente construido se estaba derrumbando. Comentarios cortantes, desprecios sutiles hacia Andrés en público, demandas cada vez más irrazonables. Todo se volvió visible para quienes antes habían estado ciegos. La verdad sobre el fraude también comenzó a filtrarse, primero en susurros y luego en conversaciones más abiertas. Alguien en el banco había comentado algo sobre las irregularidades en ciertas cuentas. Un abogado conocido mencionó en una reunión social que estaba ayudando a resolver una situación familiar compleja relacionada con documentos falsificados. En una ciudad donde todos eventualmente conocen los asuntos de todos, los secretos de Andrés dejaron de serlo. Desesperado y al borde del colapso, Andrés finalmente buscó ayuda profesional. Comenzó terapia con un psicólogo que lo obligó a confrontar verdades que había evitado toda su vida. En esas sesiones dolorosas, descubrió que siempre había dependido emocionalmente de mí de formas poco saludables. No como un hijo que ama a su madre, sino como alguien que usa a otra persona como muleta emocional sin nunca desarrollar su propia fortaleza interior. Descubrió que nunca había aprendido realmente a amar de forma genuina y desinteresada, que todas sus relaciones habían sido transaccionales de alguna manera. ¿Alguna vez amaste a alguien sin esperar algo a cambio?, le preguntó su terapeuta en una sesión que Andrés más tarde me contaría. Y él no pudo responder afirmativamente, no con honestidad. Carolina lo abandonó cuando finalmente se dio cuenta de que ya no podía controlar la narrativa ni manipular las circunstancias a su favor. Una mañana simplemente empacó sus cosas, tomó a Leo y se fue a la casa de su madre diciendo que necesitaba espacio para pensar. Pero ambos sabían que era permanente. Ella había invertido años en construir una vida perfecta usando a Andrés como herramienta, y ahora que esa herramienta estaba rota y llena de culpa inútil, no tenía más uso para él. Fue después de eso, solo en su apartamento vacío, rodeado de los restos de su vida destrozada, que Andrés finalmente me llamó. Su voz al teléfono era apenas un susurro roto. «Mamá, te fallé, pero más que eso, me fallé a mí mismo. Me convertí en alguien irreconocible, en alguien capaz de traicionar a la única persona que siempre me amó sin condiciones. Y ahora no sé cómo vivir con eso». No respondí de inmediato. Dejé que el silencio entre nosotros se extendiera, que el peso moral de sus acciones recayera completamente sobre él sin que yo intentara aliviarlo con perdón prematuro o consuelo inmerecido. Su caída había sido inevitable desde el momento en que eligió el fraude sobre la honestidad, la conveniencia sobre la integridad, y aunque era doloroso verlo sufrir, también era absolutamente necesario. Solo desde el fondo de ese abismo podría empezar a reconstruirse si es que decidía hacerlo, y esa decisión tenía que ser completamente suya. Me mudé a Santa Lucía, un pueblo costero pequeño donde el sonido de las olas reemplazó el ruido constante de la ciudad y donde nadie conocía mi historia de dolor y traición. Renté una casita modesta a 2 cuadras de la playa, con ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol cada mañana,
y una pequeña terraza donde podía sentarme a tomar té mientras observaba el océano extenderse infinito frente a mí. Fue ahí, en esa terraza con olor a sal y libertad, donde comencé a descubrir quién era yo más allá de ser la madre de Andrés o la abuela de Leo. Esa Isabel que había existido antes de sacrificarse completamente por otros, comenzó a resurgir lentamente, tímidamente, como una planta que encuentra luz después de años en la sombra. Me inscribí en un curso de cerámica en el centro comunitario del pueblo, cumpliendo finalmente un sueño que había postergado durante décadas porque no había tiempo o había cosas más importantes. La primera vez que puse mis manos en el barro húmedo y frío, sentí algo que no había experimentado en años. Conexión con algo puramente mío, sin obligaciones adjuntas, sin expectativas de otros, sin la necesidad de justificar por qué lo hacía. La maestra del curso, una mujer de 70 años llamada Marta, con manos arrugadas pero increíblemente hábiles, me enseñó algo fundamental en esa primera clase. Las grietas no arruinan una vasija, Isabel. La hacen única. Le dan carácter. A veces las piezas más hermosas son aquellas que se rompieron y fueron reparadas con oro. Estaba hablando de la técnica japonesa del kintsugi, pero ambas sabíamos que estaba hablando también de mí. Pronto comencé a ayudar en el curso, enseñando a niños del pueblo a moldear el barro con paciencia y cuidado. Descubrí que mientras les enseñaba a ellos a dar forma a la arcilla, yo también me estaba moldeando a mí misma en algo nuevo. Cada vasija que creaba era una declaración de existencia independiente. Cada niño que aprendía a centrar el barro en el torno era un recordatorio de que todavía tenía mucho que dar, pero ahora bajo mis propios términos. Mi rutina se volvió simple, pero profundamente satisfactoria. Me despertaba temprano y caminaba por la playa antes de que el sol se pusiera demasiado caliente. Preparaba mi desayuno sin apuro, leyendo un libro o simplemente mirando por la ventana. Iba a mi clase de cerámica 3 veces por semana. Por las tardes, me sentaba en la terraza con una taza de té de manzanilla y dejaba que el sonido de las olas me recordara que el mundo era mucho más grande que mi dolor pasado. Era arte, silencio, té y libertad. Y por primera vez en décadas, era suficiente. Yo era suficiente. 6 meses después de mi mudanza, un sábado por la mañana, mientras trabajaba en una nueva vasija en mi pequeño estudio improvisado, escuché que alguien tocaba mi puerta. No esperaba visitas. De hecho, había disfrutado profundamente el anonimato de no esperar nunca a nadie, de que mi tiempo fuera completamente mío. Abrí la puerta y mi corazón se detuvo. Era Leo. Mi nieto estaba ahí parado en mi umbral, más alto de lo que recordaba, con ojos que habían visto demasiado para sus 8 años. Y en sus manos, sosteniéndolo como si fuera un tesoro invaluable, estaba el carriño de madera que había quedado abandonado en el pasillo del edificio de Andrés tantos meses atrás. «Abuela», dijo con voz temblorosa pero firme, «sé todo. Papá me contó lo que hizo, y sé que estuvo mal, pero yo te quiero. Siempre te he querido. Y encontré esto en el sótano y pensé que tal vez podríamos terminarlo juntos». No sé cuánto tiempo pasó antes de que pudiera responder. Lo abracé con una fuerza que contenía todos los años que me habían robado, todas las lágrimas que había llorado por él, todo el amor que nunca había dejado de sentir, a pesar de la distancia forzada. Él lloró contra mi hombro, y yo lloré contra su cabello que olía a champú de niño y a esperanza renovada. Nos sentamos en la terraza durante horas. Leo me contó cómo había sido vivir en medio del colapso del matrimonio de sus padres, cómo había encontrado mis cartas escondidas en un cajón, cómo había obligado a Andrés a contarle la verdad completa. Y yo le conté sobre mi nueva vida, sobre la cerámica, sobre el océano que curaba heridas que no sabía que tenía. La relación entre nosotros renació ese día, pero de forma diferente. Ya no estaba manchada por la manipulación de Carolina ni condicionada por las necesidades de Andrés. Era pura, directa, honesta. Era solo una abuela y su nieto aprendiendo a conocerse nuevamente sin las sombras del pasado oscureciendo cada momento. 3 semanas después, Andrés apareció. No anunció su llegada, simplemente tocó la puerta un martes por la tarde. Estaba más delgado, con más canas de las que recordaba, y había una humildad genuina en su postura que nunca había visto antes.
No vino a pedir perdón con palabras vacías o promesas huecas. No vine a pedirte que me perdones, dijo con voz quebrada pero clara. Vine a decirte que asumo completamente la culpa de lo que hice, que estoy en terapia tratando de entender cómo me convertí en esa persona, que he empezado a pagar las deudas que puse a tu nombre, aunque me tome años, y que quiero aprender a ser un hombre que realmente merezca tu amor algún día, aunque sea en el futuro lejano. Lo miré durante un largo momento. Este hijo mío, que había causado tanto daño, pero que finalmente parecía estar asumiendo la responsabilidad real de sus acciones. Sonreí, no con perdón inmediato ni con promesas de reconciliación instantánea, pero sí con algo parecido a la paz. Tal vez, dije suavemente, algún día, pero ahora mismo, Andrés, necesito continuar construyendo esta vida que finalmente es mía, y tú necesitas hacer lo mismo con la tuya. El renacimiento estaba completo. Había recuperado no a mi familia tal como era antes, sino algo mucho más valioso. Me había recuperado a mí misma. Y eso, descubrí, era más que suficiente. Si esta historia te impactó, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Y no esperes más. Haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla y disfruta la próxima historia. Hasta allá.